Esta temporada es especial para nosotros. Por primera vez, el equipo de Safe and Sound Cities de Cuenca y Ambato nos reunimos en este podcast. Somos Pedro, Pía, Sebas y Eve y juntos vamos a conocer cómo distintas organizaciones trabajan por la niñez, la adolescencia y la juventud en Ecuador. Bienvenidos. Hola a todos amigos, sean bienvenidos al Safe and Sound Podcast en su sexta temporada. Hola Pía, ¿cómo estás? Otra vez nos encontramos en este gran espacio, pero hoy nos encontramos en Iwi, en Quito, donde estamos grabando con diferentes actores que están cambiando nuestro país. Así que, ¿cómo estás Pía? Todo bien, muerta de calor, qué bestia, Quito nos recibe con lluvia, con sol, ya no sabemos qué outfit ponernos hoy día, pero bueno, esperemos que nos vaya bien con este sol. Y bueno, esta temporada, contarles un poquito que estamos justamente con actores que están haciendo cosas en el Ecuador, con los jóvenes, con los adolescentes, con los niños y niñas, y nada, queremos tener esta conversación para justamente ver qué están haciendo y cómo nosotros podemos aliarnos, cómo podemos trabajar juntos para tener mejores ciudades, más sanas, más seguras, más amigables para los y las jóvenes y para toda la población del Ecuador. En el episodio de hoy nos está acompañando Grace Vázquez, especialista de incidencia y protección de la niñez de Child Fund Ecuador, una organización que lleva 42 años trabajando para que los niños, niñas y adolescentes del país crezcan seguros, protegidos y con sus derechos garantizados, desde las comunidades hasta la Asamblea Nacional. Grace, bienvenida a este espacio. Sí, un gusto saludarles, Pedro. Pía, muchísimas gracias y por supuesto a Safe Sound Cities por la invitación. Listo. Grace, nosotros comenzamos cada episodio de esta temporada con una pregunta un poco para retroceder en nosotros mismos y es, ¿cómo era Ecuador cuando eras niña? Bueno, yo soy hija de una generación muy nostálgica porque crecí en un Quito que todavía podíamos salir a jugar en la calle con una vida de barrio. Y de hecho tengo todavía muy buenos amigos con los que salimos a jugar muchísimo y que, bueno, logras tener toda una, digamos, una vida, ¿no? De compartiendo muchas experiencias. Y además soy de una generación que todavía no teníamos como el mundo digital tan interiorizado. De hecho, no lo teníamos, ¿no? Digamos, es reciente. Entonces, eso fue una oportunidad para poder compartir y socializar en distintos espacios, entender mucho más lo que era la tienda del barrio o el vecino con el que jugábamos. Y además, creo que también tuve la posibilidad y la oportunidad de compartir mucho más con mis papás. Ellos son, digamos, personas como muy querendonas, ¿no? de los hijos y también de la ciudad. Entonces, visitábamos mucho, por ejemplo, el centro histórico, cuando el centro histórico todavía en Quito no es lo que es hoy, ¿no? Uh-huh. En esa época el centro histórico tenía buses, tenía mucho tráfico, tenía las ventas en la calle, pero en todo caso era un espacio también para compartir, ¿no? Entonces, eso es lo que recuerdo mucho de la niñez. Creo que para mí es nostálgico porque veo que ahora es mucho más difícil, la gente está mucho más replegada a sus hogares, en sus casas, los niños tienen menos oportunidad de crecer, digamos, en ese espacio público, que además te daba también otras perspectivas respecto a la vida, porque veías mucho más la diversidad que podía tener la ciudad, ¿no? Y Quito es una ciudad muy diversa y soy muy querendona de Quito, pero también soy muy querendona de Cuenca y soy muy querendona de otros lugares. Pero sí, o sea, yo creo que Quito para mí es una ciudad de mucha diversidad. Quito no es de los quiteños, Quito es de los ecuatorianos. De hecho, hay muy poquitos quiteños nacidos en Quito. El resto somos chagras, digamos, ¿no? Y eso ha hecho de esta ciudad, creo, un espacio muy diverso. Y eso es lo que recuerdo mucho también de mi niñez. Los helados, los juegos populares. En fin, creo que eso es algo que sí, por eso digo que me genera mucha nostalgia, ¿no? Las patinetas y las bicicletas. Súper lindo. Qué lindo. Y Grace, ¿qué fue lo de la niñez que te llevó justamente a trabajar en lo que ahora hacen, que es la protección de la niñez? Bueno, yo me vinculé desde muy joven y desde adolescente a espacios culturales que tenía en ese momento el municipio de Quito.
y tenía un espacio y un proyecto que se llamaba precisamente Quiteñísimo, ¿no? Y era un espacio para adolescentes y jóvenes que lo que hacíamos era trabajar mucho en los barrios como voluntarios, levantando en esa época lo que se llamaban las memorias de Quito. O sea, entonces vivíamos como entrevistando a abuelitos, ¿no es cierto? Y conociendo sus historias, o sea, la que me preguntaste ahora, pero ellos preguntándoles, ¿no? Entonces podíamos ver desde por ejemplo, cuando decían, uy, ahora se compraba antes, no sé, el pan, la leche y todo el mercado con un sucre, ¿no? O sea, cosas de estas, y te contaban toda esa historia. Entonces eso me llevó a visitar muchos barrios desde que era adolescente, y luego me vinculé al Foro Nacional de la Juventud. Y entonces ahí, en cambio, tuve la posibilidad de recorrer varias ciudades, porque lo que queríamos en ese momento era tener un movimiento de jóvenes. Y en esa época se estaba construyendo la ley de la juventud. Entonces era como un espacio para poder también, digamos, trabajar en lo que era organización juvenil. Entonces esos espacios a mí me llevaron a, en esa época, tratar de entender un poco lo que era la realidad, ¿no? Lo que es la realidad de los niños, adolescentes, y además el tema de las desigualdades. Y eso es lo que me comprometió. Entonces yo trabajo toda mi vida profesional, he desarrollado en organizaciones de sociedad civil, de cooperación, ahora en una de cooperación internacional, y soy como muy comprometida con Child Fund, por ejemplo, en este momento, pero mi compromiso con la niñez es un compromiso de muchos años. Para mí es un compromiso de vida, ¿no? Y en mi oficina lo que yo les digo es, ahorita estoy aquí, y este es un espacio desde el que puedo seguir cumpliendo el compromiso de vida que tengo, que es el tema de la niñez, adolescencia, en sus propias perspectivas, o sea, la posibilidad de que niños, niñas, adolescentes puedan cumplir sus sueños, los sueños que tengan, pero que los puedan cumplir, ¿no? Esa es la Qué idea. lindo, sí. Qué lindo poder tener esa visión a futuro de poder cumplir un sueño de un niño, una niña o un adolescente en el país. Grace, una de las cosas que conocemos es que Child Fund lleva aquí ya 42 años en el Ecuador. Y si bien ya nos mencionaste un poco de las cosas que tú desde tu propia experiencia has visto que han cambiado, igual si nos quieres agregar algunas más, pero ¿cómo crees que es la realidad de la niñez y de la adolescencia en el país y qué ha cambiado y qué crees que no ha cambiado dentro de estos aspectos? Bueno, yo creo que tenemos que entender que lo que sí ha cambiado en los últimos años es el acrecentamiento de la violencia. Los niños, niñas, adolescentes viven muchísimas y diversas formas de violencia en este momento, como lo vivías también hace 20, 30 años, ¿no? No es que hace 20, 30 años tenías violencia intrafamiliar, había violencia psicológica, violencia sexual, y otros tipos de situaciones muy complejas, como el trabajo infantil y, digamos, este tipo de problemáticas. Pero lo que sí vemos que ha cambiado es que en este momento la violencia, por ejemplo, tiene unos factores muy determinantes y mucho más graves que afectan a los niños y niñas de una forma desproporcionada. ¿A qué me refiero? Tienes violencia armada, o sea, grupos delincuenciales que además están generando procesos de reclutamiento y uso de utilización de niños y niñas, es algo que no teníamos hace 20 años. Y también el uso de la tecnología. Nosotros desde Child Fund trabajamos muchísimo en lo que es prevención de violencias digitales y trabajamos mucho en lo que es uso seguro del Internet, porque desde la pandemia hay un crecimiento geométrico del uso de los dispositivos y desde muchas más temprana edad. Entonces eso lo que también ha implicado es que los niños estén expuestos a lo maravilloso que puede ser la tecnología para la comunicación, la recreación, la diversión, es decir, y para el desarrollo, porque la tecnología es desarrollo, pero también están expuestos a una serie de violencias como el grooming, la sextorsión, están expuestos a contenidos que pueden ser muy violentos, a ser captados para los temas de violencia sexual, por ejemplo, y eso sí ha cambiado y ha hecho que sean mucho más vulnerables. Entonces yo creo que lo que estamos viviendo ahora es una niñez y una adolescencia muchísimo más vulnerable. Tal es así que es lo que te contaba, yo podía salir a la calle a jugar
y nadie se preocupaba de que algo me iba a pasar, ¿sí entiendes? Porque los vecinos nos estaban cuidando, porque los hermanos mayores nos cuidaban y porque en realidad en la calle no pasaba nada. Y no había un celular al cual tener que reportarse Claro. todo el tiempo. Vos salías con la confianza de que justo te están cuidando los vecinos, Claro. te estás cuidando entre tus amigos. Hay una comunidad que te cuidaba, ¿no? Exactamente. Yo creo que ahora eso es menos frecuente en realidad. Y como vemos, la exposición de los niños a la violencia, inclusive lo que nos pasa, o sea, no solamente es una violencia que se da en el espacio público, sino que es una violencia que también se da dentro de los hogares, porque el tema de la violencia digital es algo que puede llegar a estar dentro de casa, ¿no? Ujú. Entonces, eso yo creo que ha cambiado, pero también poniendo esa perspectiva, digamos, de cómo la violencia ahora afecta de formas mucho más, si quiero decirlo así, crueles a los niños, niñas y adolescentes, también creo que hay algo que es importante destacar, y es que yo suelo compartir con mis colegas, y les digo, yo soy me considero una defensora de derechos de niñez y adolescencia, esto es un proyecto de vida mío, ¿no? Personal. Pero yo también fui población objetivo. Entonces yo voté literalmente en las primeras elecciones infantiles y después estuve muy vinculada para promover, ¿no es cierto?, la participación de niños y adolescentes. Entonces, o sea, desde, digamos, de haber sido población objetivo a también generar estos espacios de participación, hay un recorrido ahí. Uh-huh. Y eso lo que ha hecho, ¿no es cierto?, es que también podamos ver que hay un avance y hay una comprensión mejor sobre los derechos de niñez. Fue muy fuerte desde 1989, que es cuando se aprueba la Convención de las Naciones Unidas, la Convención de los Derechos del Niño, y a partir de eso hay una discusión en el mundo y también en el Ecuador de el niño como sujeto de derechos, la niña como sujeto de derechos, de cuáles son estos derechos. Ahorita ya estamos hablando de los derechos digitales, del derecho al futuro, del derecho al medio ambiente. Antes hablamos del derecho a la salud, del derecho a la educación. Es decir, creo que ahí también podemos ir viendo cómo los derechos evolucionan, cómo también todavía somos una sociedad que nos podemos resistir a entender, ¿no es cierto?, qué significa garantizar derechos, pero en todo caso creo que eso también ha cambiado y hay que verlo como esta oportunidad que tenemos de seguir profundizando en cómo garantizar y cómo logramos que niños, niñas, adolescentes empoderados puedan vivir los derechos, puedan vivir sus derechos. Hay algunas cosas que ya damos como por sentado, ¿no? La educación, sí, la salud, pero eso costó. La protección frente a la violencia, eso ha sido unas luchas de muchos años y fuertes, entonces yo creo que hay que seguir trabajando en ese proceso y hay una oportunidad ahí, ¿no? Y es interesante porque, como mencionas, se están generando diversos derechos un poco más integrales, pero eso no quita que aún tengamos que seguir luchando por los primeros que tuvimos que generar, como educación, salud, que ya los mencionaste, ¿no? Sí, y justo aquí queremos como que hablar, cuando hablamos a veces de niñez, no todos entendemos lo mismo. Entonces, Chai-Phong, ¿cómo define a la niñez y cómo debería reconocerla un país para que se traduzca en políticas, se traduzca en leyes y sobre todo en presupuesto para la niñez? Bueno, yo creo que hay algo que creo que es importante de Child Fund y es que nosotros estamos absolutamente convencidos como Child Fund que los niños, niñas y adolescentes son sujetos de derecho. ¿Pero qué significa ser sujeto de derechos? O sea, son sujetos que se pueden autodeterminar. Y nosotros trabajamos en procesos, por ejemplo, de participación de los niños, niñas y adolescentes desde muy tempranas edades. Hace 3 años hicimos una encuesta y una investigación precisamente que se llamó Ecuador Infancias 360, que era cómo vemos a la niñez desde 360 grados, es decir, en toda esta integralidad en sus derechos, ¿no? Entonces fue una encuesta que recogió información sobre educación, salud, de registros administrativos y encuestas del INEC y de los registros administrativos de los ministerios, pero también fue un levantamiento de información participativa. Hicimos una encuesta y entrevistas con niños, niñas, adolescentes desde los 3 años de edad. Entonces nos decían, están locos, o sea, 3 años de edad, ¿qué le vas a preguntar a un niño de 3 años, no? Y hicimos toda una metodología para poder trabajar con los niños y niñas desde esa edad, porque nosotros consideramos que al ser sujetos de derechos tienen una opinión y una expresión
y lo hacen de distintas formas. Y entonces lo que sí somos muy conscientes y lo que esperamos y lo que buscamos es que se comprenda de esa forma. O sea, los niños, niñas, adolescentes como sujetos de derecho quiere decir que tienen una voz, que tienen unas formas de expresión, que tienen que ser reconocidas, que tienen que ser respetadas, pero sobre todo que tienen que ser integradas dentro de la política pública. Y la única forma de hacerlo no es desde la interpretación que hace el adulto, porque nosotros podemos interpretar de distintas formas, sino cómo logramos que ellos puedan hacerlo de la forma lo más directa posible. Y eso significa trabajar en procesos de formación, de empoderamiento. Entonces, Child Fund cree muchísimo en eso. Y entonces es lo que buscamos todo el tiempo, ¿no? Y tenemos programas que van desde la primera infancia, pensando en el desarrollo infantil, los temas de combatir la desnutrición, y tenemos programas que abarcan hasta los 24 años, todo el ciclo de vida, y trabajamos temas de prevención de las violencias, trabajamos temas de acceso a educación, proyecto de vida, procesos de empoderamiento económico, es decir, hay, digamos, una lógica que es cómo acompañamos durante todas estas etapas, pero es precisamente también acompañar. Entonces nuestra lógica y nuestra misión es cómo generamos conexiones, cómo generas la conexión entre el niño y la comunidad, la familia, la escuela, entre el niño y su gobierno local, entre el niño, niña, adolescente y la política pública, es decir, el gobierno nacional. Entonces nosotros lo que buscamos es generar esas conexiones y claro, tiene muchos desafíos y retos, pero digamos esa es lo que trabaja Child Fund. Algo que mencionaste que me llama mucho la atención es que justo trabajan en temas que pueden llegar a ser un poco complicados, como violencia, sexualidad, derechos digitales, el desplazamiento de los niños. Quisiera entender cómo ustedes manejan este tema para poder hablar con estos actores que son los niños, niñas y adolescentes, y sobre todo con las familias, porque siento que muchas veces estos temas dan la oportunidad para que no se converse, sea un tabú, se cierre la puerta por parte muchas veces de las familias, de los implicados. ¿Cuáles son los métodos o las estrategias, metodologías que ocupan para que se pueda dar esta conversación, para que pase esta conversación justamente con estos actores y poder integrar más a niños, niñas y adolescentes? Bueno, yo creo que como decía, es un tema desafiante, ¿no? Y lo que, como trabajamos mucho desde Child Fund, es que el problema, voy a ser muy franca, no son los niños, niñas y adolescentes. Para nada. El problema somos los adultos, porque vivimos en una sociedad muy adultocéntrica, y estamos como muy convencidos los adultos de que solo nosotros tenemos la experiencia y el conocimiento para poder decidir por ellos y ellas. Y hacer algo, exactamente. Entonces, así como Superman, y entonces lo que procuramos es, por ejemplo, a ver, si lo llevamos al ámbito de la política pública, lo que buscamos es generar mecanismos para que puedan ser mucho más claras las rutas y los protocolos de actuación, por ejemplo, de los distintos actores, ¿no? Entonces, como decía, Child Fund tiene todo un trabajo, además, muy a nivel comunitario. Nosotros actuamos a través de organizaciones de base comunitaria. Entonces, trabajamos mucho con la comunidad para que precisamente el primer espacio de escucha y el primer espacio de entorno protector sea precisamente la comunidad de las familias. Entonces, nuestras actuaciones y nuestros programas que están sobre todo en la Sierra Norte y Sierra Centro, que es Carchi, Imbabura, Pichincha, Cotopaxi, Tungurahua, están muy orientados con nuestros socios a que efectivamente la comunidad sea este primer entorno protector, y ahí trabajamos con algo que se llaman mecanismos de protección comunitaria, y formamos líderes comunitarios que tengan este enfoque, ¿no es cierto?, de protección a la niñez desde lo que nosotros llamamos, voy a poner un término, el interés superior del niño, que no es otra cosa que pensar en qué es lo mejor para los niños, pero no desde lo que dice el adulto, sino de lo que dice el niño, niña y adolescente. Entonces, un poco ese es el trabajo que se hace a ese nivel, ¿no? Pero como decía, nosotros trabajamos mucho con el gobierno en los temas de protocolos y rutas, y entonces, por ejemplo, acabamos de generar un protocolo de salvaguardia y protección de la niñez para la Policía Nacional, porque consideramos que es un actor fundamental en los territorios, precisamente en un entorno tan complejo como es el de la violencia que vivimos, ¿no? Y es un actor
no es el único, pero es uno de los actores que está dentro. Entonces, ¿qué es lo que se creó con la policía, con ellos y con ellas? Es un mecanismo para generar estrategias de cómo la policía puede abordar las distintas problemáticas en donde pueden estar vinculados niños y niñas desde un entorno de protección y de salvaguarda. No porque no lo hagan, sino porque queremos reforzar esas capacidades. Entonces, ese es un mecanismo, por ejemplo, en que trabajas con los adultos pensando en cómo generas ese entorno protector con los niños, niñas y adolescentes, por lo que decía, o sea, no es solamente empoderar a los niños y niñas, sino cómo trabajamos con el adulto que tiene que dar estas respuestas y que además tiene que garantizar estos entornos, ¿no? Entonces, hemos trabajado mucho con el Ministerio de Educación, justamente en los temas de violencias digitales, porque a la final lo que buscamos es que sea la escuela, sea el docente, ese adulto de confianza que pueda dar orientaciones, que pueda escuchar los problemas y que pueda dar algunas respuestas también en ese sentido y que se articule con otros actores. Y entonces, pues, otra vez es el adulto con el que trabajas para que tenga estas herramientas que se requieren para generar estos entornos protectores en el mundo digital, pero que también pueda trabajar con los padres, pueda trabajar entre docentes. Entonces, esa es un poco la lógica. Entonces, lo que hacemos es tener programas en territorio donde fortalecemos las capacidades de la comunidad y de los padres, pero también tenemos programas que escalan hacia lo que se llama política pública. Si estoy hablando muy difícil, me dicen nomás, me corrigen porque lo que queremos claro. Es como escalar a la política pública para que el Estado tenga una respuesta, una mejor respuesta. Porque a la final lo que hace Child Fund es fortalecer, digamos, esas capacidades, porque es lo único que va a dar sostenibilidad a largo plazo y porque también estamos muy convencidos de que es el Estado el que tiene que dar las respuestas y es el que garantiza los derechos. Total. Entonces, si nosotros logramos que haya mejores capacidades y respuestas en el Estado, entonces también vamos a lograr mejorar todo este entorno en el que están los niños, niñas y adolescentes. Entonces, es de ida y vuelta también. Y lo que buscamos es que estas respuestas siempre incorporen las voces, las experiencias, las opiniones de los niños, niñas y adolescentes, ¿no? Pero que sea un actor relevante. O sea, no les vamos a escuchar por escucharles, sino porque efectivamente estamos muy convencidos de que sus experiencias de vida son importantes, de que los niños tienen experiencias y conocimientos de vida que tienen que ser parte de la construcción de esto que se llama política pública, de las respuestas que hay que dar a los problemas. Qué interesante, porque creo que hay un análisis que va justo multinivel, ¿no? Vamos desde, nos asentamos, y súper complejo, porque estamos asentándonos en las metodologías que trabajamos con los niños, subimos a las metodologías que trabajamos con las familias, la comunidad, y luego cómo eso le escalamos a la política pública, ¿no? Es muy interesante todo esto que nos cuentas. Hablaste un poco, Grace, sobre el trabajo con las comunidades. Creo que es un trabajo súper fuerte, súper lindo también porque conoces y tienes experiencias que a veces tocan mucho a uno y te reflejas y dices como que, qué loco, o sea, no sabía que estas personas también vivían estas realidades porque cada uno tenemos en nuestros contextos diferentes realidades. Pero, ¿cómo cambia este trabajo con las, como te digo, las comunidades ahora que están ustedes haciendo estas cosas y a lo que hacían hace 5 años? ¿Cómo ha sido este cambio? Bueno, como decía, Child Fund tiene en su ADN, esa es un poco la lógica también en su ADN, tiene este enfoque que ahora se llama localización, o sea, es como tú trabajas, ¿no es cierto?, en la comunidad, o sea, y generas las capacidades en la comunidad. Nosotros lo trabajamos desde antes de que se llamara localización, esto es desde hace muchos años atrás, porque consideramos que es la comunidad la que tiene que dar la respuesta también, ¿no? Es el primer entorno, siempre hicimos este primer entorno, que justamente Pedro decía como un tema multinivel. ¿Qué pasaba hace 5 años? Yo creo que hay que reflexionar y ahí es una invitación. Hace 5 años tuvimos la pandemia, ¿no es cierto? Y hasta antes de la pandemia teníamos con una visión, digamos, del mundo que de alguna forma todavía colocaba, digamos, lo local en un ámbito importante de actuación, pero que no tenía la trascendencia que puede tener ahora, ¿no? Yo creo que lo que pasaba hace 5 años
es distinto por dos razones. La primera es que tuvimos la pandemia y la pandemia cambió muchísimo la forma como los organismos de cooperación, como el propio Estado y como las propias comunidades generaban procesos de desarrollo dentro de los espacios y de los territorios. ¿Qué nos tocó hacer? Transformar muchos de nuestros programas, que eran programas de entrega directa en las comunidades, a tener, digamos, productos más digitalizados que puedan llegar a la comunidad y que puedan también tener algún tipo de acción dentro de la comunidad, pero que lógicamente no podían hacer como entrega directa por las restricciones que la pandemia te generaba, ¿no? Entonces eso creo que fue interesante en un sentido, porque también nos obligó, precisamente de ahí surge el programa que tenemos de violencia digital, de prevención de las violencias digitales, que se llama Naveguemos Seguros y Seguras, y que fue de la comprensión de lo que estaba pasando, porque claro, comienzas a tener, por ejemplo, procesos educativos a través de la tecnología, los temas de comunicación, de recreación. Los niños ya no podían salir a la comunidad y tenían que quedarse en sus casas y a veces compartiendo un celular para las clases, pero también era el espacio para disfrutar de algún tema de los videos, de este tipo de cosas que además son. Entonces de ahí comenzó a aparecer también con mucha más fuerza estos temas de violencia digital. Entonces ahí surge, por ejemplo, Naveguemos Seguros, ¿no? Y creo que lo otro que ha cambiado también es que creo que no nos podemos ver tan solos. Vivimos un mundo globalizado en lo localizado, y eso es algo que también ha cambiado la perspectiva. O sea, nosotros creemos muchísimo que tenemos que comprender, por ejemplo, el acceso ilimitado a información que tienen niños, niñas y adolescentes. Pero la pregunta que nos hacemos también es qué tan preparados estamos para entender eso. Por ejemplo, comunidades rurales y comunidades indígenas, pero en general también las comunidades mestizas. Esto a veces hay que entender la diversidad, pero también hay que comprender que estamos viviendo cosas localmente que nos están cambiando a todos, ¿no? Y todas. Yo ahí solamente siempre les digo, o sea, muchos niños, niñas, adolescentes están teniendo acceso a información que no necesariamente están comprendiendo. Por ejemplo, información sobre la guerra o acceso a tecnología, el tema de la IA. Hay un montón de información que está ahí, que está llegando muchas veces a los niños, niñas, adolescentes sin ningún tipo de filtro y sin ningún tipo de posibilidad de comprensión inicial. Y eso sí puede generar y genera transformaciones culturales a las que a lo mejor no estamos tan preparados. Total. Y entonces eso es lo que hay que seguir trabajando. Yo creo que eso ha cambiado. Qué chévere. Una de las cosas que es súper interesante es que se suelen hablar, porque esta pregunta va un poco desde Safe and Sound Cities. Nosotros intentamos que los espacios públicos se vuelvan estos espacios seguros para los jóvenes específicamente, pero entendemos que siempre es una parte integral, ¿no? Si un joven, una mujer, un niño, una persona adulta están bien, todos estamos bien. No podemos focalizarlo como tal, pero podemos pensarlo para todos. Entonces se habla mucho que el hogar, la escuela, la comunidad como entornos donde se puede dar una incidencia como entornos protectores. Pero ¿y dónde queda el espacio público? La calle, el parque, las plazas, ¿pueden ser parte de este entorno protector para un niño? ¿O a veces puede ser algo totalmente contrario a esto? Sí, bueno, justamente Pedro y Pia, ahorita que lo mencionabas me ponías a reflexionar. Nosotros estamos terminando justamente un programa, un proyecto con un financiamiento de UNICEF. Es parte también, Child Fund trabaja mucho en alianza con otras organizaciones de sociedad civil y otras organizaciones de cooperación y como decía con el Estado. Entonces es parte también de lo que buscamos, ¿no? O sea, cómo nos aliamos. Entonces, y este es un proyecto que está trabajando en Sucumbíos y en Esmeraldas, justamente en preparación frente al tema de emergencias, ¿no? Entonces, que es una de las áreas que trabajamos también en Child Fund. Y ahí es bien interesante lo que tú hablas, porque lo que hicimos fue trabajar algo que se llama el mapa de sueños, en donde lo que buscábamos con los niños, niñas y adolescentes es, además diferenciados, niños, niñas y adolescentes, como grupos, ¿no? 2 grupos. Y ellos construían su mapa de sueños en donde dibujaban su comunidad y identificaban cuáles eran los factores protectores, o sea, los lugares que ellos sentían que eran espacios de protección, cuáles eran los
riesgos, o sea, los espacios que tenían riesgos, y tratábamos de entender factores protectores, factores de riesgo, y el ejercicio también terminaba un poco como ellos veían qué cambios harían para que su comunidad sea un espacio seguro. Fueron varias comunidades en Esmeraldas y en Sucumbíos, ¿no? Y claro, obviamente cada comunidad tenía sus espacios protectores, sus espacios inseguros de riesgo y distintos riesgos, ¿no? Desde los fluviales como las inundaciones, los riesgos más, digamos, que están muy ligados al sitio donde está la comunidad, ¿no? Entonces, digamos, espacios ribereños, los ríos, entonces el desbordamiento, las inundaciones, o cerca de las quebradas, los deslizamientos también, bueno, etcétera. Hay distintos factores y distintos riesgos que se van presentando. Entonces, claro, esos los identificaban los niños. Pero también identificabas aquellos lugares en donde se sentían seguros, sobre todo la casa, la escuela, eran espacios donde se sentían seguros. Y lo que nos llamó mucho la atención es que, por ejemplo, en algunos casos identificabas el parque como un lugar seguro en ciertas horas, pero también como un lugar de riesgo en otras horas, ¿no es cierto? Entonces era como ambivalente. Y claro, me decían, pero es que esto es como extraño. Le digo, es que no es determinante, ¿no? O sea, va a depender. Entonces la pregunta es, ¿de qué depende? Entonces, por ejemplo, los niños decían, es que este es un lugar seguro, cuando la cancha es un lugar seguro, por ejemplo, cuando también los adultos juegan fútbol, entonces nosotros también estamos jugando fútbol, entonces estamos como la comunidad ahí, y es el espacio, entonces este espacio público es ideal y es un espacio seguro. Exacto. Pero en la tarde, en la noche o muy temprano, etcétera, ¿no? Entonces, o sea, digamos, ¿qué es lo que quería como mencionar con esto del espacio público? Y fue interesante desde la primera pregunta que me decían, ¿qué recuerdas? Y yo lo que más recuerdo es del espacio público. Me lamento mucho, mi sobrino, por ejemplo, casi no conoce lo que es el parque. Y es una cosa que yo discutimos mucho. Pero también yo veía, cuando hicimos este ejercicio del mapeo de sueños con los niños, niñas y adolescentes, que había como este sentimiento de ambivalencia con el espacio público. Yo creo que hay que recuperar los espacios públicos. Cuando hablamos mucho de los temas digitales, ¿no? De lo que justamente les mencionaba del tema digital, yo creo que hay que hacer una combinación. Niños, niñas, adolescentes están pasando muchas horas frente a las pantallas y eso está teniendo unos efectos en distintos niveles, desde el tema de la socialización y el aprendizaje, por eso digo, no porque la tecnología sea mala, sino porque creo que tiene que haber un equilibrio con otros temas. Y entonces, claro, lo que nos decían muchos niños, niñas, y es, pero no puedo salir al parque porque no es un lugar seguro. Entonces, si me quedo aquí en la casa, ¿qué hago? Además de acariciar al gato y jugar con el perro. Porque a veces ni mis papás están aquí porque trabajan, claro. Entonces lo único que tengo es el celular, y le tengo a mi amigo o amiga que está al otro lado, que no sé si le conozco en presencia o virtualmente, o sea, por eso hablamos de los riesgos, pero es lo que tengo, porque no tengo los espacios públicos. Entonces yo creo que es importante lo que tú mencionas, hay que comenzar a recuperar los espacios públicos, y uniendo con toda esta experiencia que hablaba, es que no es solamente que el espacio público es para el niño, niña, adolescente, sino que es como en general la sociedad recupera el espacio público. O sea, cómo comenzamos a hacer nuestra vida nuevamente en nuestros espacios públicos y a generar una oferta que los gobiernos, también los gobiernos locales, me refiero, tienen que generar esos espacios. Tiene que haber una atención a esos espacios. Exactamente. Y el otro tema que creo que también no podemos ser así como tan idealistas, digo yo, hay que ser muy, muy reales, es que también una de las razones por lo que se está perdiendo esta vivencia, esta vida en el espacio público, es porque es un espacio inseguro. Y hay comunidades en donde efectivamente el espacio público es un espacio inseguro por muchas razones, que incluyen, por ejemplo, los temas de violencia armada, ¿no? Exacto. Entonces, cuando ustedes me decían que cambió, Child Fund es parte del Observatorio de Niñez, Adolescencia y Juventud, y acabamos de sacar un estudio en donde es un análisis de la violencia armada y el impacto en los niñez. Y claro, los homicidios de niños, niñas, adolescentes es la primera causa de muerte. Era hace 10 años la última causa. Y ahora es la primera. Qué terrible. Y en adolescentes, en niños, ha crecido entre el 1000% y el 2000%. Entonces, 2000%. O sea, lo que quiero decir es, eso es lo que estamos viviendo también. Entonces, claro, la percepción que puede tener la gente del espacio público es que es inseguro. Entonces, ahí, ¿qué pasa? ¿Qué necesitamos? Recuperar ese espacio.
¿Cómo lo recuperamos? Lo recuperamos con una actuación conjunta entre la comunidad y el Estado y el gobierno local, la oferta que tú puedas tener, pero también que puedas tener esos espacios seguros, ¿no es cierto? Que tú sepas que vas a salir al parque y que todo va a estar bien. Todo va a estar bien en ese parque. Que puedes salir a jugar con tus amigos, familia, comunidad, vecinos, ¿no? Por supuesto, y que tienes unas distintas ofertas, porque también yo digo, no necesitas, yo suelo decir, los niños, niñas, adolescentes no necesitan mucho para ser felices. Sí. Muchas veces necesitas la pelota, necesitas o sea, todo el colores, todo es un juego, o sea, y tal vez también tenemos que volver a recuperar ese espacio del tema del juego, ¿no es cierto? Entonces ahí creo que hay muchos desafíos en ese sentido, pero yo también veo que, por ejemplo, programas como los que ustedes están teniendo de cómo escuchamos a los niños y adolescentes, de los jóvenes, cuáles son sus propuestas, puede ayudarnos también a tener pistas, porque yo puedo tener una perspectiva de lo que deberíamos hacer, pero no es la realidad y necesitamos seguir enriqueciendo eso, ¿no? No sé, poner el recreo en las calles, digo yo, ¿no? O sea, es volver a poner el espacio del recreo en la calle, total. O sea, es un poco, esa es la lógica, ¿no? O sea, de lo que podríamos comenzar a trabajar, pero también entendiendo el contexto que estamos viviendo, y eso implica que aquí puede funcionar en ciertas zonas de Quito, el decir, vamos a poner el recreo en la calle, pero tal vez si nos vamos a algunas zonas en Guayaquil o en Los Ríos, no va a ser tan sencillo, cambia, y entonces habrá que pensar también ahí cómo hacemos y cuáles son también los desafíos, pero indudablemente también esta es la otra, si no comenzamos a actuar más orgánicamente, como la palabra que me decían, si no logramos actuar más articuladamente, si no comenzamos a tener, digamos, una perspectiva mucho más de trabajo conjunto, en realidad no vamos a poder dar respuesta a lo que estamos viviendo. Y tal vez siempre la invitación es que necesitamos comenzar a regresar a fortalecer esto que se llaman pactos sociales, que puede parecer muy romántico dicho, pero que la práctica es cómo volvemos a fortalecer la organización comunitaria, cómo volvemos a fortalecer la cohesión social, cómo nos comenzamos a trabajar nuevamente en estos territorios de paz. Y creo que ahí Ecuador tiene una enorme experiencia, porque ha trabajado, digamos, en procesos precisamente de temas de paz y de cohesión social mucho tiempo. Exacto. Y porque además somos una sociedad muy resiliente, también eso hay que entender, o sea, hemos vivido terremotos, hemos vivido cosas muy complejas, muy fuertes. Y hemos logrado salir, entonces hemos logrado reconstruir, porque es un poco la palabra, ¿no? Entonces yo creo que ahí hay muchos aprendizajes que tenemos que recuperar, pero que también tenemos que potenciar. Qué chévere, Grace. Creo que justo lo que mencionas, la verdad se conecta mucho con la siguiente pregunta que igual te quiero hacer, y es, con todos estos aprendizajes que entendemos, que tenemos de lo que estamos realizando ahorita, ¿cómo tú imaginas en 10 años tanto a Grace, a Childfund y al Ecuador? Bueno, a ver, yo como les digo en mi oficina, yo soy una positivista tóxica, ¿no? Ya. A ver, pero yo creo que veo una sociedad con mucha capacidad de resiliencia, y con un país, digamos, mucho más cohesionado. Yo creo que nos llegó tan rápido los temas de violencia armada. Estamos viviendo un conflicto muy fuerte, ¿no es cierto?, en ese sentido. Muy grave. Muy grave además, pero yo creo que ahí mismo hay la capacidad para que aprendamos de nuestros vecinos, o sea, que han vivido conflictos. Colombia ha vivido 70 años de conflicto, México ha vivido igual como 30 años, y les ha costado mucho porque dejaron escalar. Creo que nosotros tenemos ahorita la posibilidad de entender esa realidad y no dejar que escale. Dar la vuelta. Dar la vuelta, exactamente. Entonces yo creo que ahí yo veo una sociedad que ha aprendido también de esto, porque nos está costando mucho. Sí. Y creo que eso es algo que tiene que obligarnos a reflexionar. O sea, yo así desde mi positivismo tóxico lo que digo, ¿no? Es que necesitamos también comprender lo que estamos viviendo y que tenemos que dar la vuelta. Y eso solo se puede hacer si generamos mucha mayor capacidad de aliarnos y de trabajar en conjunto, ¿no? Yo creo que la propia situación actual nos obliga a eso, cómo tenemos que trabajar en conjunto.
veo una niñez mucho más empoderada, una adolescencia mucho más empoderada, y creo que es porque finalmente los niños y adolescentes siempre nos enseñan un montón de cosas, ¿no? Entonces yo en estas comunidades decíamos, ¿no? Chuta, cuánta desigualdad, qué dificultades, qué problemas, ¿no? Y venían los niños, niñas, adolescentes y nos enseñaban a jugar y nos decían un montón de, nos decían dónde está la esperanza y la capacidad de resiliencia. Entonces yo digo, pero yo venía a enseñar eso, yo venía a decir eso, no, yo vine a aprender. Creo que a veces nos olvidamos eso justamente cuando vamos creciendo, de que las mejores cosas pasan justamente con los niños, o sea, tienen una forma de imaginar, de ver la realidad que a veces nos olvidamos. Entonces nos centramos quizás en otros tipos de cosas y la respuesta quizás es lo más básico para un niño de, oye, ponme pinturas y yo voy a estar feliz con una pelota y con pinturas y todo bien. Y nosotros decimos, no, es que hay que hacer la mega infraestructura y que a veces no es necesario eso, sino lo más básico. Y Grace, creo que el tiempo ha estado súper chévere esta conversación. Estamos llegando ya a la parte final y bueno, te agradecemos justamente por este espacio que nos has brindado, la conversación que hemos tenido y las cosas que justamente ChildFund está haciendo en el Ecuador por los niños, las niñas y los adolescentes. Estamos muy impresionados de las cosas que hacen, pero no queremos cerrar antes este episodio sin, no sé si le puedes decir a la cámara, ¿dónde les podemos encontrar? ¿Dónde los jóvenes, las personas pueden ver el trabajo que ustedes están haciendo, las iniciativas que tienen y cómo pueden incluirse también a estas? Por supuesto. Bueno, pueden encontrarnos en www.childfund.org. Esa es nuestra página web general y en el Ecuador estamos como www.childfund.es. Entonces ahí está nuestra página web y ahí ustedes pueden encontrar todos nuestros programas, pero también tenemos una sección especial de los programas que hacemos de primera infancia y también de Naveguemos Seguros. Entonces, si ustedes quieren conocer información sobre nuestras guías, por ejemplo, para prevención del cyberbullying o del grooming, o para trabajar con los docentes, también tienen guías para que podamos trabajar en aula, en la prevención de las violencias. Van a conocer nuestro trabajo sobre protección de la niñez en contextos de conflicto armado. También están nuestras investigaciones porque generamos mucha información. Creemos que la información es fundamental para tomar decisiones. Entonces, todo eso lo pueden encontrar en nuestra página web y también en nuestras redes sociales. Nos buscan como ChildFund Ecuador y ahí van a encontrarnos y pueden ser parte de nuestros programas. Escríbanos. Ahí también tenemos nuestros datos de contacto. Pueden escribirnos y pueden ser parte de distintas formas, ¿no es cierto? Si quieren, pueden buscarnos y vincularse a la organización, a las actividades que realizamos, pero también pueden descargar la información y también pueden compartirla. Yo lo que creo es que mientras más compartido esté todos los esfuerzos que estamos exactamente, eso nos va a ayudar a tener más herramientas. Genial. Pues eso sería todo por este gran capítulo. Muchísimas gracias, Grace, por todo lo que nos has podido contar, por todo lo que hacen desde ChildFund. Les invitamos a todos nuestros oyentes a que no se olviden también de seguirnos en nuestras redes sociales, EsTuCities Cuenca y EsTuCities Ambato, y que estén atentos a todo lo que estamos trabajando. Les agradecemos nuevamente, gracias, Grace. Pedro, Pía. y muchas nos gracias, estamos Pía viendo en el próximo episodio. Chao. Chao. Muchas gracias. Y así llegamos al final de este episodio de Safe and Sound Podcast. Gracias por acompañarnos y por seguir explorando con nosotros cómo se construyen ciudades más sanas, seguras e inclusivas para la niñez, adolescencia y juventud. Nos escuchamos en el próximo episodio.